Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de trauma de tórax y trauma abdominal, que sería pues el segundo video de trauma. Entonces, en cuanto a trauma de tórax, ya abordamos la mayoría de las patologías en el video anterior, así que voy a hacer pues un recapítulo pues bien breve. Estaba taponamiento cardíaco. En cuanto al taponamiento cardíaco, teníamos la triada de Beck, que era ingurgitación yugular, más ruidos cardíacos disminuidos o ausentes, más hipotensión. Entonces aquí lo que hacíamos era una pericardiocentesis. Lo confirmábamos con un eco, claro. También teníamos neumotórax. En el caso de ser neumotórax, pero no neumotórax a tensión, pues aquí pues depende un poco más del porcentaje. Ya hablando sinceramente, hay unos neumotórax espontáneos que ocurren, por ejemplo, en pacientes jóvenes, usualmente masculinos y usualmente altos. Y estos neumotórax espontáneos, cuando es 10%, 15% involucrado del parénquima pulmonar, usualmente es darle algo para el dolor y deja que eso se vaya reabsorbiendo solo, no hay que colocarle nada. Cuando estamos hablando de un neumotórax más grande, sí hay que colocarle algo, entonces habría que colocarle un tubo pleural. Este sí probablemente lo confirmaría con una radiografía de tórax, porque no estamos hablando de la tensión que era urgente, sino aquí lo confirmaría con un rayos X. Entonces le pondría un tubo pleural, una toracostomía. En el contexto de que es un neumotórax a tensión, este sí es el que es la corredera. En este no tengo tiempo de hacer la radiografía. En este solo con el examen físico voy de una vez. Claro, confirmatorio sería una radiografía, pero si le ponen las preguntas en el examen entre que le pongo la aguja y ya tengo el examen físico que es claro un neumotórax de tensión o la radiografía va a ser la respuesta incorrecta. La correcta va a ser la aguja. Entonces aquí sería de compresión con pues aguja, eso fue lo que mencionamos. Adicional tenemos un hemotórax. En el contexto del hemotórax va a ser igual a un derrame pleural. Voy a ocultar pues menor cantidad de ruidos respiratorios en el lugar donde está el hemotórax. Matidez a la percusión. Lo confirmaría con una radiografía de tórax. Y entonces le pondría un tubo pleural para drenar el hemotórax. Entonces, adicional, existe disección aórtica traumática. Y esta parte que voy a explicar es bien importante. Vamos a decir que tengo aquí el corazón, el ventrículo izquierdo, la aurícula, sale la aorta, sale en forma del callado que hace, ¿no? Más o menos por acá. Y la aorta, aquí justamente aquí tiene un ligamento que la sostiene, y la sostiene donde está. En los casos de trauma, especialmente en los traumas por desaceleración súbita, donde hay un movimiento súbito, esto o este ligamento puede causar que, o sea, el ligamento jala para un lado y la aorta jala para el otro, y entonces puede causar un tear, o sea, que se rompa la íntima de la aorta y causa una disección aórtica traumática. Incluso si esta es completa, el paciente desangraría hacia el tórax y se desangra totalmente y muere en la escena, muere en el accidente. Entonces, es una causa pues alta de muerte en el lugar del accidente o del trauma del paciente. En el contexto que esta disección aórtica sea incompleta, es decir, se rompió parcialmente, tengo la parte de la disección aórtica, pero el paciente llega con vida al hospital, entonces tendría que manejarlo igual a como yo manejo una disección aórtica. ¿Cómo la manejo? Pues la clínica va a hacer que el paciente va a tener dolor torácico, el paciente va a tener un dolor pues, desgarrante, punzante, interescapular, dependiendo hasta dónde se corre la disección. Si es Stanford tipo B y va bajando, puede bloquear las arterias renales, puede bloquear, si la disección incluso va por la anterior, puede hasta semiocluir la arteria celíaca y miren todo lo que eso puede causar. O sea, dependiendo de dónde va la disección y qué irrigación bloquea, todo lo que puede causar. Y si es Stanford tipo A, puede causar una insuficiencia cardíaca aguda, puede causar un síndrome coronario, un infarto, o sea que la disección diseca hasta las arterias coronarias, o sea que la clínica es amplia. Lo más importante, dolor interescapular, punzante, eh,
o shearing, o sea, como si algo se rompe. Entonces, eso es una cosa con la disección aórtica traumática. El diagnóstico, yo lo voy a realizar con un CAT, una tomografía con contraste. Y para el tratamiento, esto va a depender de si es Stanford A, que usualmente siempre son quirúrgicas, y Stanford B, pero bueno, siempre va a ser consultar a la cirugía cardiovascular y ver qué recomiendan. Y lo otro muy importante, dar al paciente beta bloqueadores para bajar la presión arterial. Porque si no le doy los beta bloqueadores para bajar la presión arterial, en el momento en que el paciente está esperando el procedimiento o el paciente está esperando la cirugía, la presión arterial va a hacer que termine de romperse lo que no se haya roto de la aorta y el paciente puede fallecer en ese interín. Así que bien importante eso con disección aórtica traumática. También existe algo que es contusión miocárdica. Básicamente es que los pacientes tuvieron un golpe, o sea, tuvieron el accidente, tuvieron el trauma y después del trauma elevaron las troponinas. Pero ahí pues es relativamente manejo de soporte. Ahí no hay muchas cosas específicas que hacer, por eso no lo anoto. Entonces sería en cuanto a los traumas de tórax, vamos a hablar de los traumas abdominales. Bueno, primero está la parte del mecanismo del trauma. En cuanto al mecanismo, puede ser penetrante, por ejemplo, por un arma de fuego, y si es penetrante por arma de fuego, siempre que la lesión, hablando de abdomen, siempre que la lesión sea debajo de T4, hay que hacer una laparotomía. Ok, ¿qué es lo que pasa? T4 es a nivel de las areolas. Cuando nosotros inhalamos, bueno, ok, el diafragma está plano, entonces ya, perfecto, está ahí abajo. Pero cuando nosotros exhalamos, el diafragma sube y el diafragma puede subir hasta T4. Entonces, si al paciente le traspasó la bala en ese momento de que estaba exhalando, puede ser que él tenga un trauma abdominal a pesar de que la bala le pasó, yo no sé, en el quinto espacio intercostal, por ejemplo. Entonces, usualmente cuando es arma de fuego, usualmente es básicamente ir a la laparotomía exploratoria, LPE de laparotomía exploratoria. Dependiendo del contexto, dependiendo de muchas cosas, uno podría decir, bueno, ¿será que considero un PANCAT, un CAT abdominal antes de la laparotomía? Pero usualmente no es tanto así. Lo más probable es que usualmente en las preguntas pues, de los casos clínicos, usualmente es hacer una laparotomía. Ya en la vida real a veces uno toma otros protocolos, depende de ciertos contextos. Entonces, otra cosa es que sea punzocortante el mecanismo. En el caso de que sea punzocortante, si yo tengo evidencia que la lesión llegó al abdomen, entonces yo lo probablemente es que él tenga que hacerle una laparotomía exploratoria al paciente. ¿En qué contexto? Por ejemplo, sé que traspasó el peritoneo, es una posibilidad. Tengo un FAST, eh, que me muestra sangre, que me muestra líquido pues intraperitoneal. Tengo un CAT, una tomografía que me muestra líquido intraperitoneal, etcétera. Esas son pues diferentes opciones. La forma en que yo sí lo descartaría, vamos a decir que el paciente tiene una lesión punzocortante en la espalda y uno piensa, bueno, ¿será que llegó? ¿Será que no llegó? Y con el examen físico, incluso a veces yo puedo palpar e introducir pues con guantes en la lesión y palpar a ver si solo lleva músculo y solo estamos hablando de músculo o si llegó más profundo. Incluso un CAT también pues podría confirmar esa parte de si hay sangre pues solo aparte en la parte muscular o si hubo una lesión dentro. Entonces, siempre que yo confirme que hubo algo intraabdominal, pues no más probable que sea la parotomía. En cuanto a los otros, están también los traumas abdominales contusos. Este tipo de trauma es el trauma pues, más común, un accidente automovilístico, estaba en el carro o me golpeé con el cinturón de seguridad, algo por desaceleración, o sea, donde no hay ningún tipo de pues, algo penetrante, o una bala, pues un cuchillo, pero hubo un golpe. Entonces es relativamente común.
Usualmente lo primero que voy a hacer es pues ABC y luego del ABC voy a hacerle un FAST al paciente. El examen pues más certero va a ser un CAT abdominal. A todo esto, un contexto sobre los exámenes de radiología. Por ejemplo, en cerebro, creo que saben, el mejor examen radiológico es resonancia. En pulmón y en abdomen, el mejor examen radiológico, el que más ve, son los CAT, las tomografías abdominales. Usualmente las resonancias muy poco se van a usar para cualquier cosa pues abdominal. Si acaso lo pienso ahorita, si yo sospecho enfermedad grasa del hígado, quizás para eso haría una resonancia de hígado, o quizás si sospecho una enfermedad de las vías biliares, también puede hacer una resonancia de las vías biliares, o de próstata. Son si acaso los tres órganos que recuerdo de resonancia más principales, pues. Pero de resto, la mayoría es CAT. CAT, tomografía, tomografía, tomografía para abdomen. Entonces lo más certero aquí va a ser una tomografía abdominal. A veces, como es trauma, a veces les hacen hasta PANCAT, o sea, de todo. Aquí la conducta va a depender si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable y no tengo mayores hallazgos ni en CAT ni en FAST, probablemente es que solo lo observe. Si el paciente está inestable, y especialmente si está inestable y tengo un hallazgo, por ejemplo, de líquido libre en FAST, entonces va a ir a la parotomía exploratoria. Hay veces que el paciente está tan inestable que solo tengo que intervenir, líquidos intravenosos, derivados de sangre y de una vez al salón de operaciones. Entonces, eso puede depender del contexto. Pero usualmente los contusos es también, aquí sí depende un poco más si el paciente está estable o inestable. Entonces vamos a hablar de casos concretos. Ok, entonces primero tengo trauma hepático. Aquí pues varias clasificaciones de si pueden ser grado 1 a grado 5. Realmente no es muy importante, usualmente si son más bajas o hematomas subcapsulares chicos, pequeños, usualmente uno no hace mucho. Aquí lo único es, bueno, si hay lesiones grandes, lo más probable es que el paciente vaya a ir a cirugía. Y el único contexto de preguntas que hacen es a veces qué pasa si yo tengo un paciente, está en una cirugía de un trauma, no sé qué, y el hígado sangra, sangra y sangra, y no sé qué hacer y no encuentro de dónde viene el sangrado. Algo que se llama la maniobra de Pringle, que yo clampeo la triada de la vena porta, la arteria hepática, el ducto biliar, y entonces yo lo clampeo y entonces así yo puedo evidenciar mejor de dónde salen los sangrados o detener la mayoría de la irrigación del hígado. Eso sería, si acaso, las únicas preguntas que suelen hacer de traumas hepáticos. Por otro lado, tenemos trauma del vaso. Aquí sí les gusta hacer mucho más las preguntas. Es menos común que un trauma hepático, pero bueno, de vuelta, aquí uno puede clasificarlas de grado 1 a grado 5. Grado 1 va usualmente más que todo como un hematoma subcapsular menor al 10% del área superficial. Grado 2, 3 y 4 no importan, no hay necesidad de aprendérselo. Y grado 5 es cuando el vaso está destruido totalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el paciente tiene una lesión entre el grado 1 a 3, entonces yo lo voy a observar. Más que todo 1 o 2, o sea, un hematoma subcapsular relativamente bajo. Voy a tratar de observarlo, lo voy a hospitalizar, le voy a tomar hemoglobina pues seriadamente y esperar que el paciente no empeore. Si él está bien y empieza a reabsorber el hematoma, salida. Si el paciente empeora o empieza a expandirse el hematoma o empieza a tener más dolor, entonces trato de intervenirlo y no necesariamente es una cirugía, también puede hacer embolización por angiografía o radiología intervencionista. Entonces es una opción. Por otro lado, tenemos los grados 4 y 5, que aquí sí es más que todo intervenir quirúrgicamente la parotomía exploratoria. O si el paciente pues llegó agudamente por el trauma, está inestable y en el FAST detectó algo en el vaso, claro, lo más probable es que lo pase al salón de operaciones, especialmente en el contexto que está inestable. Lo importante del vaso es la parte de la vacunación. Es usualmente las preguntas les ponen todo el contexto que le quitaron el vaso y no le están preguntando nada de esto, sino que contra qué lo tengo que vacunar, neumococos, hemófilos influenzae, etc. Esto ya lo vimos en otra parte.
Además también está el trauma renal. Realmente los riñones es la misma historia que con el vaso y el hígado. Pueden hacer hematomas subcapsulares, hasta puede ser todo el riñón y a veces tengo que hacer una nefrectomía total o a veces puedo dejar al paciente observando. En los casos no le van a poner algo misterioso, solo le van a poner o que no, o sea, la lesión es muy chiquita, 5%, o la lesión es muy grande. Esos son los únicos dos contextos que le pueden poner. Además de esto, también puedo tener el contexto que sospecho una lesión de un uréter. Eso puede ser en dos opciones. Uno, le hago un CAT con contraste al paciente y pues los riñones se llenan adecuadamente con contraste. Uno de los riñones pues puedo ver el uréter y el otro de la nada tengo contraste en el abdomen. Entonces ahí probablemente hay una lesión de un uréter. Esto yo lo confirmaría con un pielograma intravenoso. Otra posibilidad en trauma es que el paciente tenga una ruptura del diafragma. Y eso básicamente lo va a ver en una radiografía de tórax, donde veo contenido abdominal en el tórax. El otro tip que le pueden dar en cuanto a una ruptura del diafragma es que auscultan al paciente del tórax y en el tórax auscultan ruidos hidroaéreos, por ejemplo. Entonces, apenas les digan algo así incongruente, ruidos hidroaéreos en mi tórax izquierdo, usualmente va a ser más el izquierdo porque el derecho está protegido por el hígado. Entonces, si va a pasar en algún lado, va a ser más que todo en el izquierdo. Sospechar que puede tener una ruptura del diafragma. Eso en cuanto al trauma. Otra opción es que el paciente tenga una ruptura de víscera hueca. ¿Y qué sería eso? Bueno, claro, tengo en los intestinos. Entonces, por la bala o por cualquier cosa, se rompe una víscera hueca, o sea, en uno de los intestinos. Y lo que va a pasar es que va a salir aire o gas pues, de los intestinos. Siempre hay aire dentro del intestino. Entonces, lo que va a pasar es que yo le tomo o una radiografía al paciente o yo le tomo una tomografía y en cualquiera de los dos voy a ver gas intraperitoneal. Entonces, ahí tengo que sospechar que hubo ruptura de víscera hueca y definitivamente si tengo ruptura de víscera hueca, tengo que hacer una laparotomía exploratoria, que es el mismo contexto en ruptura de diafragma, también laparotomía exploratoria. Ok, entonces yendo a las últimas lesiones que me puedo encontrarme una fractura de pelvis. En la fractura de pelvis puede sangrar bastante el paciente por aquí y puede morirse por una fractura de pelvis no tratada adecuadamente. Así que este es muy importante de tratar. Usualmente va a mencionar un mecanismo fuerte de trauma. La pelvis no se fractura con cualquier cosa. Y entonces, bueno, además del mecanismo del trauma, obviamente el paciente va a tener dolor en el área de la pelvis. Entonces yo le voy a tomar una radiografía de pelvis y puedo ver la pelvis en libro abierto, la fractura, etcétera. Aquí el tratamiento es un poco distinto. Digo, uno pensaría, bueno, una laparotomía o algo así, pero no. Lo que tengo que hacer en una fractura de pelvis es una fijación externa. Y cerrar la parte de la pelvis que quede de vuelta en su posición normal. Eso es lo más urgente y así yo voy a controlar el sangrado y el sangrado va a parar. Entonces, eso es bien importante con fractura de pelvis. No es y si es solo una fractura de pelvis, no es necesario hacer una laparotomía de urgencia ni nada. Uno hace la fijación y después uno entonces aborda al paciente ya con más calma. Además de esto, por último, tengo lesión de la uretra. El caso clínico en la parte de la lesión de la uretra va a decir que el paciente pues nota que hay sangrado. Esto es en los hombres, porque en las mujeres no va a ser así. Esto es en los hombres, va a haber sangrado a través del pene. Y sienten que quiere orinar, pero no pueden orinar. Entonces, si yo le hago un tacto rectal, la próstata va a estar alta. Le dicen high riding prostate en inglés. O sea, palpar la próstata la va a palpar muy alta. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, si me imagino la imagen, esta sería la uretra. Vamos a ver aquí.
usualmente tiene algún tipo de fractura de pelvis asociada, pero básicamente lo que pasa es que a donde estaba, se unía la uretra con la parte de la próstata, pues hubo una lesión ureteral y entonces esto se fue para arriba y esto se fue para abajo. Entonces, eso es lo que usualmente pasaría. Vamos a decir que este es el contexto que más o menos es el pubis y por acá está el resto de la pelvis. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el contexto de que tengo una lesión de la uretra o sospecho una lesión de la uretra? Primero y muy importante, no poner una sonda Foley. No poner Foley, voy a ponerlo por acá. No poner Foley. Y lo otro es que haría un uretrograma retrógrado. Básicamente pongo contraste a través de la uretra y si el contraste se derrama y queda fuera de la uretra, entonces confirmo que hay esto y ya urología se encarga de manejar a este paciente. Entonces eso sería todo con los traumas de tórax y traumas abdominales. Los veo para el siguiente video.